Estamos en el día de hoy, he titulado este mensaje, dije que iba a ser un mensaje especial, ¿verdad? Usualmente no lo estaré haciendo en todas las actividades especiales, pero es el primer día de padres de pastor, ¿verdad? Se me pasó el Día de las Madres, aunque colé una muy buena en el mensaje, en el Día de las Madres, así que colé una ideita ahí muy buena, pero en el día de hoy vamos a hacer un mensaje especial, ¿verdad? En el Día de los Padres. Y lo he titulado Un fenómeno llamado papá. Y dentro de la línea de pensamientos de lo que es lo fenomenal, incluyamos al padre, pero incluyamos sobre todas las cosas, aunque hablaré algunas cosas de lo que es el padre terrenal, incluyamos al padre de padres, que es el padre que tenemos en los cielos, que es tu papá, es mi papá, ese fenómeno que en el día de hoy todos nosotros podemos llamar padre. Amén. El único título que Dios comparte con el ser humano, el único título que Dios comparte con el hombre, es el título de padre. Dios es padre y los que tenemos el privilegio, ¿verdad?, de poder ser padres, compartimos el título con Él. Y quiero aclarar algo muy rápido. Hay gente que quizás no tiene hijos naturales, ¿verdad? Pero créeme que todos nosotros tenemos la oportunidad, de una forma u otra, de mostrarnos como padres, de tener características de padre, de tener el cuidado de alguien y que en algún momento nos considere como padres. Así que no necesariamente hay que ser un padre natural para poder, por definición, actuar como un padre, que seamos considerados como padres. Así que si hubiera alguno en el día de hoy que no sea un padre, como dicen por ahí, ¿verdad?, y como está establecido lo natural, por el tan solo hecho de que hayas depositado el cariño, el valor, ¿verdad?, el respeto y algunas de las cosas que hablaremos en el día de hoy, te puedes considerar un padre y te puedes considerar que compartes ese gran título con lo que es nuestro Dios. Amén. El valor de lo que representa esa palabra, el valor de lo que representa esa posición, por decirlo así, el valor literalmente de esa palabra padre está en el fruto. No hay forma de poder reconocer un padre si no es por el fruto que da ese padre. No hay forma de poder reconocer, ¿verdad?, lo que representa esa posición o lo que representa ese título en la vida del hombre si no es por el fruto que da ese hombre. Y no hay forma de poder dar ese fruto si no es por tres cosas. Número uno, admiración. Nosotros hemos obviado en nuestras vidas el hecho, cada uno de nosotros, hombre, mujer, de la admiración que otros deben de tener de nosotros. No hay forma de que podamos promover el Padre Celestial si no sucede algo en mi vida que sea admirable para otros. No hay forma. En el día de hoy, cuando yo me puedo sentar con la generación más joven que de una forma u otra está liderando en la sociedad, liderando en iglesia, liderando en escuelas, liderando en equipo, cuando tengo la oportunidad de poderme sentar, de poder hablarles. Cuando me preguntan cómo lo pueden hacer, qué tienen que hacer, yo digo que no es nada muy exagerado. Lo único que tienen que hacer es lograr que esos jovencitos que te siguen, te admiren. La mayoría de estos jovencitos que en el día de hoy admiran artistas, admiran deportistas, idealizan una posición y por lo que idealizan comienzan a admirar y por lo que admiran entonces actúan. Un padre, de las primeras cosas que debe de provocar, todos nosotros, como te dije hace un rato, debemos de provocar en la próxima generación, en nuestro prójimo, en nuestro próximo, es el aspecto de la admiración. No hay un fruto si no hay admiración. Número dos, todos debemos de reconocer el aspecto del aprendizaje. Si tú no eres capaz de enseñar, no eres capaz de ser admirado. Si tú no eres capaz de enseñar, si tú no tienes algo que enseñar, no debes ser digno de ser admirado. Como padres debemos de ser admirados. Pero como padres tenemos que tener la capacidad, como padres, como madres, aunque yo me refiero al padre, está establecido, padre, madre, todos nosotros, de cualquier forma, tío, tití, abuelo, amigo, amiga, prójimo,
tenemos que tener la capacidad de enseñar. Carlos, ¿qué puede enseñar? Todos nosotros tenemos algo que enseñar en la vida. Si has aprendido algo, es algo que puedes enseñar. Si has vivido, vives en un continuo aprendizaje. Y si vives en un continuo aprendizaje, debes de tener la capacidad de poder enseñar. La admiración, el aprendizaje, provoca algo que no todos los padres quizás lo promueven, pero quieren que suceda en su vida. Y ese es respeto. No solamente los padres, cada uno de nosotros, una vez más, todos quisiéramos ser respetados. Todos quisiéramos, ¿verdad?, que de una forma u otra nos admiren, que de una forma u otra nos miraran y que por esa admiración y por ese fijarse en cada uno de nosotros hubiera algún tipo de respeto. Se promueve la admiración, se promueve definitivamente el aprendizaje, se promueve definitivamente el respeto y debemos de ser respetables. Pero no seremos ninguna de las anteriores si no es a través del fruto que podemos dar. ¿Qué dicen hoy tus hijos de ti? ¿Qué dicen tus amigos de ti? ¿Qué dice la gente cercana de ti? Yo voy a hacer el disclaimer porque siempre que hago este disclaimer es para mí, principalmente. Yo no te estoy hablando de perfección. Yo te estoy hablando de la lucha continua que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos para ser mejor. Que tú vivas en una constante lucha, que tú vivas en un constante mejorar, eres digno de admirar, eres digno de aprender de ti y eres digno de ser respetado. Y eres digno de ser respetado. Y eres digno de ser respetado. Dios se dirige y da un mandato para esa figura paternal. Dice el libro de Deuteronomio, el capítulo 5, el verso 16, unos versos muy conocidos. Honra a tu padre y a tu madre, tal como el Señor tu Dios lo ordenó. Entonces, mira la promesa, tendrás una larga vida. Entonces tendrás una larga vida y plena, ¿en dónde? En la tierra. Mira cómo dice ese verso de Deuteronomio una vez más, el capítulo 5, el verso 16. Honra a tu padre y a tu madre, tal como el Señor tu Dios te lo ordenó. Entonces tendrás una larga vida y plena. ¿En dónde? En la tierra. Una larga vida, una vida plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Mira lo que dice entonces la palabra del Señor en el mismo libro de Efesios, ya reconociendo la promesa que surge. Cuando nosotros miramos versos como este, no te está cuestionando si tu padre es bueno, si no es bueno, si estuvo bien, si no estuvo bien, si hizo el bien, si no lo hizo bien, si lo considero correcto, si no lo considero correcto. Te está diciendo, tienes que honrarlo. Es un mandato por conveniencia. Muchas veces vas a escuchar esta expresión de mi boca y a veces choca con lo que nosotros podemos pensar como creyentes. Los creyentes no deben de hacer cosas por conveniencia. Yo tengo que hacer cosas por conveniencia. Hay cosas que tengo que hacer que me convienen, como por ejemplo el honrar padre o madre, a lo mejor no reconociendo que lo debo honrar y voy a ir a un lugar y te voy a dar la razón del por qué, pero lo hago porque es una orden que me conviene. Me conviene, porque trae a mi vida larga vida. No solamente trae larga vida, sino trae plenitud en la tierra que Dios me da. Pregúntate cuál es la tierra que Dios te da. Y pregúntate en la tierra que Dios te da, cómo has honrado. Mira lo que dice entonces el libro de Efesios. Miremos el Nuevo Testamento. Miremos a Pablo hablando de ello. Miremos a Pablo haciendo referencia a ello. La importancia que resalta en el Nuevo Testamento. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas. Es el primer mandamiento con promesas. Hay una promesa si lo hace. Hay una promesa de parte de Dios. Es Dios quien realmente, como decimos en buen puertorriqueño, que saca la cara por ti si haces lo que tienes que hacer. El primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuánto le gustaría que le vaya bien? Todos nosotros promovemos que nos vaya bien.
tenemos que honrar a padre, tenemos que honrar a madre. Tenemos que honrar la figura de autoridad que se representa por Dios aquí en la tierra. Sin adelantarme a lo que voy a estar predicando en el día de hoy, uno de los grandes problemas en la relación que tenemos con Dios es poderla medir. La relación que tenemos con Dios como padres es tenerla que medir por la relación que naturalmente tenemos con nuestros padres. Por eso se distorsiona. Y mira si Dios estaba consciente que se iba a distorsionar, porque nuestros padres, naturalmente hablando, podían ser imperfectos, y el perfecto que de una te dice, sean como sea, hónralo, porque yo quiero que me honres a mí, y como quiero que me honres a mí, la figura de autoridad que estoy poniendo en tu vida, tienes que honrarla, te guste o no te guste. ¿Por qué razón? Porque quiero que me honres a mí. Adicional, sin adelantarme el mensaje en el día de hoy, pero adicional a lo que surge en la sociedad, adicional a que haya una sana convivencia familiar y un sano crecimiento familiar que se traduce en bendición a la sociedad, adicional a todo eso, hay una conciencia muy cerrada en el aspecto de lo que tú identificas como tu padre natural a lo que es Dios. Dios está claro de eso, sabe que es imperfecto y te dice, hónralo como quiera, porque la vida que te da el honrarlo te la doy yo. Yo quiero que porque lo honres entiendas que a quien realmente honras es a mí, es a Dios. Cuando honramos figuras de autoridad en nuestra vida, a quien honramos realmente es a Dios. Y lo único que se puede producir en nuestra vida es bien. Lo único que se produce en nuestra vida es bien. Ese bien que nos hace feliz. Ese bien que se perpetúa en felicidad. Ese bien que se refiere, esa palabra, a ser exitoso. Pero sobre todas las cosas, más allá de la felicidad que mucha gente la persigue, y más allá de todo el éxito que se pueda tener, siendo el éxito uno relativo, porque lo que es éxito para ti no es éxito para mí, todos podemos estar experimentando el éxito que nosotros queremos experimentar. Hay una sola cosa que ninguno de nosotros lo puede hacer indiscutible, que se manifiesta también en ese aspecto de hacer el bien y que es la manifestación de la promesa de Dios por hacer lo que tenemos que hacer, y es vivir haciendo lo correcto. Cuando nosotros somos capaces de honrar esa figura, de aprender de esa figura, de aún viendo lo incorrecto de esa figura, y yo analizando, termino haciendo lo correcto. Se vive feliz, se vive teniendo éxito, pero se vive teniendo una vida que manifiesta lo correcto. Lo correcto. Esa manifestación de la tierra que Dios nos da es para vivir por lo correcto. Es para que se manifieste felicidad. Es para que se manifieste éxito. A eso se refería Pablo. Esa es la manifestación de la promesa de Dios en nuestra vida cuando actuamos de esa forma. Y es como te decía hace un rato, es la manifestación en la sociedad. Todo lo que comienza con el individuo se manifiesta en una familia. Y lo que se manifiesta en una familia se manifiesta en una sociedad. Se manifiesta en una sociedad, se manifiesta en una ciudad, se manifiesta en una ciudad, se manifiesta en un país, se manifiesta en un país, se manifiesta en el mundo. Pero empieza con el individuo. Y la única práctica que tiene el individuo para establecer lo correcto, ¿dónde es? En la familia. En el ambiente familiar, donde no nos entendemos. En el ambiente familiar donde nos toleramos. En el ambiente familiar donde nos amamos. Y poder honrar esa figura de autoridad en nuestra vida una vez más, se manifiesta felicidad, se manifiesta éxito y se manifiesta lo correcto. Grandes de los problemas sociales que tenemos en el día de hoy comenzaron en el ambiente familiar. Grandes de los problemas sociales que todos nosotros quisiéramos evitar en estos tiempos comenzaron con un conflicto entre un padre y un hijo. Comenzaron con una mala educación de un padre a un hijo.
Comenzaron con la irresponsabilidad o con el hecho de no asumir responsabilidad. Porque ¿hay alguna diferencia en eso? En mi mente hay una diferencia en eso. Irresponsable, el irresponsable lo hace intencionalmente. Intencionalmente es irresponsable. Intencionalmente puede hacer daño. Yo creo que esos son los mínimos. Los máximos son los que no deciden asumir responsabilidad, que son igual de irresponsables. Y a veces son igual de intencionales. Pero estoy tratando de hacer una diferencia en el hecho de aquellos que intencionalmente son malos, que yo creo que son pocos, lamentablemente se dan. Pero hay otros que por el hecho de no asumir la responsabilidad, de no comprometerse, de la carga que eso conlleva, no se involucran y terminan siendo el problema. Y terminan siendo parte del problema. Y la sociedad se trastoca. Y la sociedad se enferma. Y la sociedad se daña. Pero hay una sola cosa que puede hacer que realmente cada uno de nosotros estemos conscientes de lo que Dios hace en nuestra vida y de lo que esa figura de autoridad y nosotros como padres y teniendo la capacidad de influenciar a otros podemos hacer, podemos creer, y quiero mostrártela en el día de hoy. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Malaquías, el capítulo 4. El libro de Malaquías, el capítulo 4, el verso 5, el último libro del Antiguo Testamento. No entremos en el aspecto teológico históricamente cuándo se escribió qué. En nuestra Biblia está ubicado como el último libro del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y mira lo que dice la palabra del Señor y miremos cómo termina, con qué palabra termina el Antiguo Testamento. Mira lo que dice la palabra del Señor en Malaquías capítulo 4, verso 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres, ¿hacia qué? Hacia los hijos. Él hará volver. Esta palabra volver a lo que se refiere es dar vuelta. Él tornará el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Para qué? No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mira cómo termina el Antiguo Testamento. Mira cómo después de eso se dice que hubo un silencio de parte de Dios. Y quiero mostrarte algo en el día de hoy. El Antiguo Testamento comienza mirando la relación de un padre a un hijo, que si no se tornaban en el corazón el uno al otro, ¿qué era lo que se iba a manifestar en la tierra? Maldición. Había una cosa que lo podía hacer diferente. Es lo que el profeta estaba diciendo aquí. Mira cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Miren, les envío el profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos. No era que Dios haría volver el corazón de los padres hacia los hijos. Era que la predicación de la palabra del Señor iba a hacer que se volvieran los corazones de los padres a los hijos. Si hay algo necesario que deben de escuchar todo el mundo, y si hay algo necesario que deben de escuchar los padres y los hijos, que a lo mejor tienen contienda, y no solamente que tengan contienda, aquellos que no quieran vivir en maldición, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, y el acuerdo por la palabra de Dios, y el vivir por la palabra de Dios, que hace que tu vida sea una bendecida y no sea una vida de maldición. Cuando miramos la palabra, aplicamos la palabra, vivimos por la palabra, aprendemos la palabra, lo único que se manifiesta en cada uno de nosotros es bendición. Lo único que podemos experimentar es bendición. Y lo que nosotros vemos en el día de hoy, lo que lo soluciona es lo que muchas de las personas quieren sacar de las escuelas, quieren sacar de la vida pública, quieren sacar de todos los lugares gubernamentales, quieren sacar de lo que realmente deberían de incluirlo por el tan solo hecho de la necesidad del corazón. Es la palabra de Dios la que
torna el corazón de los padres a los hijos y en la tierra se evita la maldición. Si la gente tornara a escuchar la palabra, aplicara la palabra, yo estoy seguro que todos nosotros viviéramos mejor. Tú estás ocupado por la palabra. Tú quieres vivir por la palabra. Por eso estás aquí. Lo único que puedes experimentar en tu vida debe ser bendición. Hay áreas de mi vida que yo quisiera que cambien, porque no las considero tan bendecidas. Sencillo. Miremos la palabra. Jamás me pondría en la posición del profeta Elías. Jamás me pondría en la posición de decirte que mi predicación va a tornar el corazón del padre al hijo. Pero si me escucha, el corazón del padre al hijo torna. Pero no es tan solo el hecho de escucharme. Es que lo que escuchas aquí, lo pronuncias allá. Y donde tú lo pronuncies, hace la transformación de maldición en bendición. El Antiguo Testamento termina cuestionando la relación entre un padre y un hijo. El Antiguo Testamento termina cuestionando el hecho de que si no hubiera esa vuelta en los corazones, lo que se experimentaría era maldición. Pero qué bendición tenemos todos nosotros de tener un Padre en los cielos. Que de la misma forma en que se pronuncia maldición por no hacer lo correcto, de sus labios y de su boca, lo que se quiere que se escuche toda la bendición que tiene a nuestras vidas. Ya quedó establecido y ya te mostré en el día de hoy que el cambio y la transformación en el corazón lo hace la palabra. Es la palabra que sale de la boca de Dios. Y mira lo que dice el libro de Mateo, el capítulo 3, el verso 13. Y mira el fenómeno que te muestro en el día de hoy. Mira el fenómeno que surge en este instante, en este comienzo del Nuevo Testamento, en el primer libro del Nuevo Testamento. Luego de hacer la introducción de lo que era Jesús, ahora comenzaba la manifestación de esa vida de Jesús y la documentación de esa vida de Jesús. Y uno de los eventos más importantes que suceden ahora comienza a narrarse, y comienza a narrarse por un fenómeno. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, a Juan el Bautista, para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía: no, yo no te puedo bautizar, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Mira lo que dice el verso 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Mira lo que dice el verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Pero mira lo que dice el verso 17. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. El Antiguo Testamento termina cuestionando la relación entre el Padre y el Hijo, pero el Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto, que está fundamentado en mejores promesas que tú y yo vivimos por lo fenomenal y por la fe, comienza manifestándose y mostrando la buena relación que tenía un Padre y un Hijo. Este es mi Hijo amado. ¿Qué Jesús tenía que bautizarse? Había pecado. Había una conciencia de pecado en su vida. Había algo que limpiar en su vida. La palabra del Señor dice que fue justo, que hizo todas las cosas, que cumplió con todas las cosas, cumplió por ti y por mí. Lo hizo porque se había escrito y lo hizo porque se tenía que hacer. Si en aquel tiempo se tenía que hacer y se había escrito que se había hecho, lo hizo. Obedeció. Y como hijo, al Padre, ¿qué le dio? Complacencia. Ponte a pensar en el día de hoy. No compliquemos mucho el asunto.
para no volvernos locos. El mismo Dios, en 3 personas, para que tú y yo entendamos la conciencia de nivel de lo que Él puede experimentar, y ahora viviendo lo natural en su vida, sabiendo a lo que va, que era su muerte, creyendo por la resurrección, porque se lo había dicho su Padre, y ahora comienza el proceso a lo que naturalmente podía parecer el final, pero era el inicio de grandes cosas. Dime tú si un padre no iba a tener complacencia. Dime tú si un padre no iba a tener orgullo. Es la primera vez que se presenta la Trinidad. Dice que viene el Espíritu Santo. Pero aún en la presencia del Hijo y el Espíritu Santo, era muy necesario escuchar la voz del Padre. Esa palabra complacencia es lo que tú y yo, cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes y vivir por ella. Y lo que se refiere es el pensar bien. Cuando Dios hace esa expresión, cuando Dios el Padre hace esa expresión, está diciendo, este es mi Hijo amado y de Él yo pienso bien. Y si algo yo vengo a decirte en el día de hoy es que te lo haya dicho tu Padre o no te lo haya dicho tu Padre, el Padre que está en los cielos, de ti, piensa bien. De ti piensa bien. Lo que hay para ti son palabras de bendición. Lo que hay para ti es una muestra en medio del fenómeno, en medio de lo fenomenal. Lo que hay es una muestra de varias cosas. Es una muestra de que Él siempre está presente. Como padres debemos siempre estar presentes. Pero si en tu vida no ha estado presente, yo quiero que tú sepas que Dios siempre ha estado presente. Un padre se hace sentir. Un padre fenomenal se hace sentir. Estaba el Espíritu Santo, estaba el Hijo, estaba aquello paralizado. Juan el Bautista tenía la conciencia realmente de quién estaba allí. No quería ni siquiera bautizarlo, sabía lo que representaba. Y aún así tuvo que hacer, ¿verdad?, esa aparición y hacerse sentir. Y dice, aquí hay uno más grande y es el Padre del que está ahí. Y yo vengo a decir que pienso bien de Él, que estoy orgulloso de Él, que tiene una misión y la va a cumplir. Desde ahora digo que aún sin hacer nada, yo estoy orgulloso de lo que está haciendo y estoy seguro que lo cumplirá de la misma forma en nuestra vida. Dios siempre ha estado presente y Dios se hace sentir en cada instante de tu vida. Aunque tú pensarías que no, ponte a pensar y ponte a analizar que siempre ha estado presente y siempre se ha hecho sentir. En el peor de los momentos siempre se ha hecho sentir. En el buen momento Dios siempre se ha hecho sentir. Dios siempre, Dios nuestro Padre, el Padre fenomenal, siempre se hará sentir, siempre se hará sentir en cada uno de nosotros. ¿Cómo se hace sentir en cada uno de nosotros? Se hace sentir hablando. Él habló, Él expresó, Él dijo. Nosotros como padres debemos de hablar, nosotros debemos de expresar. ¿Qué debemos de expresar? El orgullo. ¿Qué debemos de expresar? El buen pensamiento. ¿Qué debemos de expresar? Debemos de expresar la palabra de Dios, la palabra de Dios que torna el corazón de los hijos a los padres. Si hay algo que cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes y debemos de estar presentes y debemos de hablar, es su palabra que bendice, su palabra que transforma, su palabra que cambia, su palabra que añade en cada una de nuestras vidas. Él mostró cuán orgulloso podía estar de su Hijo. Él que habló y que expresó todo su amor. Él expresó todo el placer que podía tener de Él. Todo. Pero también hizo una cosa. Salió a Él antes que se dirigiera al desierto. No pienses que por tener un buen padre te vas a evitar los desiertos. Lo que sucede es que cuando vas al desierto vas guiado por el Espíritu. Pero el Espíritu que te guía ya escuchó al Padre. Eso era un aplauso. Un aplauso al Señor. Al Señor.
El Espíritu que te guía, el Espíritu que te lleva al desierto, escuchó al Padre. Era necesario que el Padre hablara. Es necesario que el Padre hable. Es necesario que el Padre exprese. Para eso que habita dentro de ti, esa persona que habita dentro de ti esté consciente de todo lo que el Padre quiere para tu vida. El Espíritu Santo. Y no importa el desierto que vayas a estar y la tentación que vayas a pasar, Él te va a dar la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Con esta declaración yo cierro. Y una vez más, lo que pretendo en el día de hoy es, todo padre que esté en este lugar, la conciencia que debemos de tener como padres. La conciencia que tenemos que tener como seres humanos. Pero la conciencia que tenemos que tener de nuestro Padre. De nuestro Padre fenomenal. De nuestro Padre que está en los cielos. Y si hay algo que yo quiero que te vayas de este lugar, es con lo que dicen estos versos. Cuando Jesús comienza a hablar de la oración, el título de ese libro de Mateo, el capítulo 7, el verso 7, refiriéndose a la regla de oro. Dentro de la oración, refiriéndose a la regla de oro. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. Y el que busca halla. Y el que llama se le abrirá. Y mira este verso qué poderoso. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Qué hombre hay de vosotros? Si tu hijo te pide pan, tú le vas a dar una piedra. El que le da una piedra es el que yo te decía, comenzó el mensaje. Es malvado. Pero ¿qué hombre de vosotros? Mire el verso 10. O si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Y mira esto que grande. Pues si vosotros siendo malos. Este es Jesús hablando en la oración. Este es Jesús enseñándonos a pedir. Pero si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará. Escucha esto. Y llévate esto en el día de hoy. Buenas cosas a los que le pidan. Dios no da cosas. Dios da buenas cosas. Si lo que le estás pidiendo a Dios, esto es un disclaimer, un punto aparte. Si lo que le estás pidiendo a Dios no te lo ha dado, es que no es bueno para ti. Porque Él no da cosas, Él da buenas cosas. Pero el que da buenas cosas es tu Padre. Es tu Padre. La comparativa que haces con los padres naturales. Una vez más, porque es nuestra referencia de un padre. Jesús podía saber quizás lo malvado que podía ser un padre. Pero lo que muestra no es lo malvado, sino el diseño de ese padre. Y el diseño de ese padre siempre tenderá a la provisión. Siempre tenderá a lo bueno. Lo que Dios diseñó no era para dar una serpiente, era para dar el pescado. Lo que Dios diseñó no era para dar una piedra, era para dar un pan. Y aún así lo llama malo. ¿Por qué lo llama malo? Porque ninguno de nosotros seremos tan buenos y tan fenomenal como lo que es Dios y como lo que es nuestro Padre Celestial. El libro de Lucas, el capítulo 11, el verso 9 dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, un lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión.
Pues vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, dará el Espíritu Santo a los que le piden. Si yo quiero que tú salgas con algo en el día de hoy, en tu pensamiento, en tu conciencia, son dos cosas. El Padre Celestial. El Padre Celestial, número 1, te da buenas cosas. Te da buenas cosas. Y número 2, ha depositado lo que te dije hace un rato, el Espíritu Santo dentro de ti, para que siempre estés convencido de que eres un hijo de Dios. Yo no sé la condición que tú llegaste hasta este lugar. Yo no conozco sus vidas. Yo no sé la relación que has tenido con tu padre. Ese tiene una buena relación con su padre. Yo no sé la relación que has tenido con tu padre. Yo no sé si es buena o es mala. Sí te aseguro que no es tan buena como la relación que puedes tener con tu Padre Celestial. Todo padre que está aquí, yo creo que este mensaje puede ser suficiente para recordarlo el resto de su vida y aplicar todo lo que le he dicho. Y si se lo olvida, vaya al YouTube y vuélvalo a escuchar. Y cada día aplícalo en su vida. Carlos, yo no soy padre natural. Hay mucha gente ahí, por ahí, con carencia de un padre. Con carencia de un padre. Y esa carencia tú la puedes suplir. Tú la puedes suplir. Es ese pastor, es ese dirigente, es ese maestro. Tú la puedes suplir.